Hola gente, bueno, este video tiene intenciones de reponer algunas clases que nos hemos perdido por ATD y por algunas cosas que han pasado. Entonces, bueno, la idea es enganchar el tema Esperanza Matemática que estuvimos viendo en la última clase y usar el libro de Federico de Olivera, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito eso. El libro arranca con un ejemplito en el que, bueno, lo pueden leer, ¿no? Pero la idea es esta. Dice que intuitivamente, es un ejemplo, ¿no? Intuitivamente la esperanza, la esperanza es el promedio de los valores del recorrido ponderado por sus respectivas probabilidades. ¿Sí? A ver, vamos a empezar de donde nos quedamos nosotros, que es del concepto, ¿sí? La definición de esperanza iris. Sea x una variable aleatoria discreta con recorrido. Este recorrido definimos la esperanza matemática de x, o simplemente esperanza, como esta suma. Bien, o sea que vamos multiplicando cualquier valor del recorrido por su probabilidad y eso se suma. ¿Sí? Bueno, siempre que la suma sea absolutamente convergente. Bueno, esto es un detalle importante. En caso de que dicha suma no sea absolutamente convergente, diremos que la esperanza no existe. Bien. Bueno, si se acuerdan, en el parcial nosotros vimos un ejemplo de una función de cuantía que asignaba, había una variable aleatoria x, ¿sí? Que podía valer 0, 1, 2, de los naturales. Bueno, las podemos modificar un poquito. ¿Sí? Vamos a decir que el recorrido no he dicho mucho, seguro no se acuerdan todavía. Bueno, supongamos que el recorrido son los naturales a partir del 1. Bien. Capaz que uso la anotación del parcial y no tanto la del libro. En el parcial esto parecía así. Era 1 sobre... La del parcial era k más 1, 1 dividido k más 1 por k más 2, ¿sí? Pero porque empezaba en 0, ¿sí? Esta la voy a modificar un poquito, le voy a cambiar el recorrido para que empiece en 1 y le voy a poner que, bueno, sea k por k más 1. Podría ser la otra, no pasa nada, es lo mismo. Bien, entonces, bueno, se podía probar que estaba bien definida la función de cuantía, sumando todo, desde k igual 1 hasta más infinito. ¿Sí? Esto era una telescópica. Era una telescópica. Y entonces esto era el límite cuando n tendía a más infinito de esta suma que nos daba, como era telescópica, nos daba primer término menos, perdón, límite cuando n tiende a más infinito, y esta suma nos daba esta
nos daba 1 menos 1 sobre n más 1. Y ahí probamos que era de cuantía. No sé si se acuerdan de esta del parcial, capaz que tienen la corrección por ahí, aunque en el parcial es k más 1 por k más 2 y empieza en 0, pero es básicamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero calcular la esperanza de esta variable aleatoria con esta función de cuantía? Entonces, el detalle de la esperanza es que nosotros tenemos que tomar cada valor, a ver, para ilustrarlo podemos hacer una tablita. Cada valor de la variable aleatoria, por ejemplo, 1, y la probabilidad de 1 va a ser un medio. 2, y la probabilidad de 2 va a ser un sexto. 3, y la probabilidad de 3 va a ser un doceavo. 4, y ahí va a ser un veinteavo. Entonces la idea es que en la esperanza nosotros hacemos la suma de cada valor de la variable aleatoria por su probabilidad. Aunque en la definición del libro está escrito primero la probabilidad y después el valor, pero es lo mismo. Lógicamente es lo mismo. Entonces esto es lo que deberíamos hacer. Y así sucesivamente. Lo que significa que estaríamos haciendo la suma desde k igual 1 hasta más infinito de, bueno, la probabilidad de esto por el valor de k. Esa es la definición de esperanza. La probabilidad por el valor de la variable aleatoria para cada valor del recorrido, que en este caso nos queda una serie de, bueno, con k natural positivo. Entonces, en este caso, sabemos que la probabilidad de que x valga k es k por k más 1. Y esto lo vamos a multiplicar por k, lo que significa que nos da la suma de 1 sobre k más 1, ¿sí? Y esta es la serie armónica, esta diverge, sabemos que diverge. Por lo tanto, en este caso la esperanza no existe. ¿Bien? Este es un ejemplo en el que la esperanza no existe. ¿Sí? Sí está bien definida la variable aleatoria y su función de cuantía, pero no tenemos esperanza. Bueno, volviendo al libro. Bueno, acá dice... Es inmediato deducir que si el recorrido de la variable aleatoria es finito, entonces su esperanza existe. Y más aún, si el recorrido es acotado, entonces la esperanza existe. Bueno, bien. Que en efecto se da acá... Bueno, sí, se lo pueden leer. Ejemplo, vamos a los ejemplos. Dice, sea x una variable aleatoria tal que x, la distribución de x es uniforme. Estamos en el caso discreto, uniforme, pero en el caso discreto, lo que quiere decir que todos tienen la misma probabilidad. Es como en el caso del dado, tengo números del 1 al 6 y todos tienen la misma probabilidad, que es un sexto. Bueno, entonces en este caso tenemos n valores en el recorrido, todos con probabilidad 1 sobre n. Recorrido finito y por ende la esperanza existe. Además, bueno, ¿cómo se va a calcular? Bueno, cada valor del recorrido que va desde 1 hasta n se va a multiplicar por su probabilidad. Bien. Y bueno, y esta sumatoria, bueno,
aplica la propiedad que le permite escribir 1 sobre n por fuera de la sumatoria, y la sumatoria de los, le queda la sumatoria de los naturales desde 1 hasta n, que sabemos que da esto, multiplica, y esa es la esperanza. Por ejemplo, en el caso del dado que decía, ahí tendríamos del 1 al 6. 3, 4, 5, 6. Estos son los valores del recorrido. Recorrido de x del 1 al 6. Y todos tienen probabilidad de un sexto. ¿Sí? Entonces fíjense que la esperanza nos daría un sexto por 1, un sexto por 2, un sexto por 3, o sea, un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Eso, la suma de todo eso. Así que nos estaría dando 21 sextos. ¿Sí? Y 21 sextos son 7 medios. Que es coherente con el n más 1 sobre 2, porque este sería el caso particular. En el caso de la probabilidad de, perdón, este sería el caso en igual 6, ¿sí? Si yo considero que x representa el número que sale en un dado, al tirar un dado equilibrado, y calculo la esperanza de eso. Bueno, entonces esta es una fórmula general para el caso de la uniforme, y esta es la intención del libro. Va tomando distintos casos generales para las distintos tipos de variable aleatoria. Por ejemplo, en el ejemplo 50 va a tomar una binomial y se va a preguntar eh, cuál es la esperanza de una binomial de parámetros n y p. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito nosotros. Si se acuerdan, en la última clase nosotros hicimos un ejemplo en el que teníamos una variable aleatoria que era el número de caras que salían cuando tirábamos 4 monedas. Bien, entonces teníamos definida esta, que incluso hicimos el simulacro en Excel. Y bueno, el número de caras, ¿sí?, podría ser 0, 1, 2, 3, 4. Y después teníamos la probabilidad de que eso sea 4, perdón, sea acá. Y habíamos visto que esto era una binomial. Era una binomial en la cual el experimento de tirar una moneda se ejecutaba 4 veces, así que teníamos n igual 4, y la probabilidad de éxito era un medio. ¿Sí? O sea que acá, como es binomial, nos queda combinaciones de 4 en 0 por un medio a la 0 por probabilidad de fracaso, que sería 1 menos un medio a la... ¿no? Detalles de sonido. Bien, volvimos. Bueno, en definitiva, esto nos estaría dando. Esto da 1, esto siempre va a dar un medio a la 4, así que nos está dando un medio a la 4. Bien, acá en este caso sería combinaciones de 4 en 1 por un medio a la 1 por un medio a la 3, con lo cual nos está dando 4 por un medio a la 4. Y bueno, y así sucesivamente hacemos cada uno. Este nos estaría dando combinaciones de 4 en 2. Combinación de 4 en 2 da 6 por un medio a la 4. Esta vuelve a dar 4 y esta vuelve a dar 1.
y todas multiplicadas por 1/4, porque la probabilidad de éxito y de fracaso dan 1/2. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces si nosotros calculamos la esperanza, que seguro va a existir porque el recorrido de la variable aleatoria es finito, eso sería 0 por 1/4 más 1 por 4 por 1/4 más 2 por, siempre es el valor de la variable aleatoria por su probabilidad. Y eso lo vamos sumando. ¿Sí? Bueno, 2 por, y en este caso, 2 por 6 por 1/4, 3 por 4 por 1/4 y 4 por 1/4. ¿Sí? Esto se podría escribir como sumatoria, y sí, lógicamente. Lógicamente esto lo podríamos escribir como una sumatoria desde k igual 1, de 0 hasta 4 de la probabilidad de que x valga k. Pero como es binomial, nosotros sabemos que eso sería combinaciones de n tomadas de acá por 1/2 a la k, que es la cantidad de éxitos, por 1/2, que es la probabilidad de fracaso, a la n menos k. ¿Sí? Aunque en este caso sabemos que n vale 4, y como acá estamos multiplicando elementos con la misma base, podríamos escribir esto así. Bien. Bueno, ¿cuánto da esto? Perdón, y acá me faltó por... ahí reescribí la de la binomial. Pero como estoy calculando la esperanza, es la probabilidad de que x valga k por k. Así que acá me está faltando por k. Bien. Esta la podríamos escribir así, mediante sumatorias, con lo cual... bueno, medio a la 4. 2 por 2, 16. Por la suma desde k igual 0 hasta 4 de combinaciones. Esto por k. Y bueno, hay que hacer la cuenta. Nos quedan, que serían estas multiplicaciones. 0, 4, 12, 12 de nuevo y 4 de nuevo. 16, 32. Así que nos está dando un 16avo por 32. Qué bonito. Bueno, y la esperanza es 2. Muy bien. Entonces, esa es la esperanza. Lo cual tiene mucho sentido. Porque si nosotros hacemos un gráfico de esto, un histograma, vamos a ver, estoy corriendo el eje, seguro se dieron cuenta. Es fácil ver que, bueno, esto es simétrico.
6, 4, 1. Está un poquito más arriba. Si acá tenemos el valor de X y acá tenemos la probabilidad, entonces tendríamos un gráfico de este tipo. Y si tenemos en cuenta la idea de que la esperanza está representando la media, bueno, no nos olvidemos que la media en un histograma simétrico queda en el eje de simetría. ¿Sí? Así que tiene mucho sentido que nos dé 2. Bueno, entonces, ejemplo 50, vamos a ver el caso general. Una binomial de parámetros n y p. Entonces, sea x una variable aleatoria, tal que x tiene una distribución binomial de parámetros n y p. Entonces, bueno, vamos a calcular la esperanza. Lapicito azul. Bien, la esperanza. Entonces, para calcular la esperanza, similar a lo que hicimos recién, a ver. Ahora sí. Entonces, similar a lo que hicimos recién, hay que hacer la sumatoria de i por la probabilidad de que la variable aleatoria valga i. ¿Sí? Cada valor de la variable aleatoria por su probabilidad. Porque no se olviden que i representa la cantidad de éxitos. ¿Sí? La cantidad de éxitos puede variar entre 0 éxitos y n éxitos. Entonces vamos a hacer la probabilidad de tantos éxitos. Esa sale con la formulita de la binomial. Entonces la esperanza queda así. El valor, la cantidad de éxitos por la probabilidad de éxito. Bien. Y eso puede ir de 0 a n. Primer detalle. ¿Qué pasó acá? Cambió de igual 0 a igual 1. Bueno, ¿por qué el cambio? Es muy sencillo de explicar ese cambio. Y es sencillamente porque el término, tenemos que, si i vale 0, el primer sumando, i por p de x igual i, es de a 0. Entonces lo saca de la sumatoria. Bien. Está. Si se fijan en el ejemplo, en el caso particular que nosotros hicimos también, cuando vamos a la esperanza, bueno, el caso en el que i vale 0, o en nuestro caso k vale 0, tampoco aporta mucho. Bueno, eso lo podemos dejar. Bueno, bien, combinaciones. Esta es la fórmula de la binomial. Y esta es la fórmula de combinaciones. Combinaciones de n tomados de ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que hace es sustituir este por su fórmula. Seguimos. ¿Y qué cambió acá? Bueno, lo que cambió es que esta i la canceló con el factor i en este factorial. ¿Sí? Este i factorial es i por i menos 1, por i menos 2, bla, 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 hasta 1. Entonces canceló la i con la i y le quedó el factorial de i menos 1. Bien, hasta ahí todo bárbaro. Después saca n por p. A ver, ¿por qué saca n por p? Bueno, porque este va a ser el resultado de la esperanza. Bien, si se fijan en el ejemplito que nosotros vimos, en este
n valía 4, p valía 1/2, bueno, n por p da 2, que justamente es la esperanza. Ese va a ser el resultado de la esperanza en cualquier binomial. Entonces, lo saca de la sumatoria y va a probar que lo que está dentro de la sumatoria da 1. Entonces, ¿cómo saca este NP? Bueno, el factor n lo saca de... Bueno, el factor n lo saca de acá. Le saca una n, entonces le queda el factorial de n menos 1. Y una p la saca de p elevado a la i. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque está seguro de que al menos una i tiene. Como ya se sacó el caso igual 0 de la sumatoria, es seguro que por lo menos alguna p hay ahí en esa potencia. Y entonces, bueno, esta expresión queda así. Acá metí un cambio de variable en el cual j es igual a i menos 1. O, si quieren, de otra manera, j más 1 es igual a i. Digo porque, por ejemplo, acá, este i menos 1, donde hay un i menos 1, va a dejar j. Y donde hay un i, va a poner j más 1, lógicamente. Entonces, hace ese cambio de variable. Con lo cual, también le van a variar los índices de la sumatoria. Porque, a ver, si i empieza en 1, si el primer valor para i es 1, entonces si este empieza en 1, j empieza en 0. Y si i termina en n, j termina en n menos 1. Por eso los índices de la sumatoria cambian. Y ahora son 0 y n menos 1. Bien. Y bueno, y adentro de la sumatoria esto queda así. Con lo cual, bueno, hace cuentitas acá, digamos que reescribe esto como n menos 1 menos j. Bien. Y esto que tenemos acá es combinaciones de n menos 1 tomado en j. Bien. Porque esto sería exactamente esta expresión si reescribimos esto como n menos 1 menos j. ¿Sí? Y lo vemos como n menos 1 menos j. Ahí me parece que queda más visible que son esas combinaciones. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque bueno, lo que intenta hacer, hacia dónde lleva esto, es hacia el binomio de Newton. Que no sé si alguna vez en su vida habían visto el binomio de Newton. Vamos a hablar un poquito del binomio de Newton. Entonces, en la pizarra, por si no lo conocen, ¿no? Binomio de Newton. Dice a más b elevado a la n es igual a la sumatoria desde igual 0 hasta n de combinaciones de n tomado de ahí por a la i por b a la n menos i. ¿Sí? A ver, por ejemplo, el binomio de Newton es para expresa de forma general una enésima potencia de un binomio. Es, por ejemplo, lo que uno puede usar cuando dice, bueno, ¿cuánto da esto? Entonces,
Bueno, si uno se sabe los números combinatorios, puede perfectamente este caso, perdón, A sería X y acá sería menos 2 a la 5 menos Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, uno se sabe los números combinatorios y capaz que no, pero en el triángulo de Pascal están. Digo, aclaro esto porque capaz que piensan que el binomio de Newton es algo muy extraño. Triángulo de Pascal, la idea es que tenemos unos en los laterales. Bueno, el triángulo para que esté completo debería tener un 1 ahí también. Y los del medio se consigue sumando los dos que están arriba. 4, 6, 6, 4, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y bueno, la idea es que estos números son las combinaciones. Por ejemplo, estos son combinaciones de 2 tomado de A0, combinaciones de 2 tomado de A1, combinaciones de 2 tomado de A2. Estas son las combinaciones de 3 tomado de ahí, de A0, de A1, de A2, de A3. Esta es la de 4 y estas son las de 5. Que a su vez son, cuando nosotros planteamos A más B al cuadrado, que sabemos que nos da A cuadrado más 2AB más B cuadrado, estos son los coeficientes de estos términos. Está bueno porque si uno se conoce el triángulo de Pascal, puede saber que A más B a la 4, por ejemplo, va a dar A la 4 más, y acá está la idea, ¿no? Esta ahí viene aumentando y este exponente viene disminuyendo. Entonces voy agregando una A, sacando una A y poniendo una B o al revés, depende de cómo lo ordene. ¿Sí? Acá, por ejemplo, fui sacando una A y poniendo una B. Bueno, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero la idea es que el triángulo te da los coeficientes. Entonces, esto sería 4 a la 3 por B, 6 a la 2, B a la 2, 4 a B a la 3 y B a la 4, con coeficiente 1. ¿Sí? Eso es lo que expresa el binomio de Newton. El binomio de Newton te expresa, bueno, cualquier potencia de un binomio. A más B. Y los coeficientes salen de estas combinaciones. Por eso se escribe esta sumatoria. Vas variando las combinaciones y acá vas agregando una A. Yo sí lo hice al revés. Fui agregando una B y sacando una A. Pero es lo mismo. Vas agregando una A y sacando una B. O al revés. Bien, entonces en un ejemplo como esto, si uno conoce los coeficientes, es fácil decir que esto es, bueno, lo voy a hacer, voy a ir agregando una X, me va a quedar al revés, de como normalmente lo ordenamos, menos 2 a la 5, más menos 2 a la 4 y le pongo una X, ¿sí? Y el coeficiente me lo da el triángulo, me queda un 5. Menos 2 a la 3, le agrego una X, X al cuadrado, y esto va a quedar por 10, 10 por menos 2 a la 2 por X a la 3, 5 por menos 2 por X a la 4, y 1 por
x a la 5. Bien, y ahí estoy usando el binomio de Newton para desarrollar un binomio a la 5. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, esto se puede terminar. Lo voy a escribir en orden. X a la 5 menos 10x a la 4 más 40x a la 3 menos 80x a la 2 más son 2 a la 3, 80 de nuevo, más 80, sí, x menos 32. Y aquí el desarrollo. Bueno, está bueno tenerlo en cuenta, el binomio de Newton. ¿Cómo lo usa acá? Bueno, el juego está en que las bases de las potencias que aparecen son la probabilidad de éxito P y la probabilidad de éxito 1 menos P. Entonces la idea es armar un binomio de Newton en el que este sea A, este sea B, ¿sí? Con las potencias indicadas, de manera que cuando se arme, si se arma esa expresión que corresponde al binomio de Newton, eso se puede igualar a, bueno, A más B, pero A más B va a dar 1, porque yo sumo esto, me da 1, y 1 elevado a la n va a dar 1. Entonces lo que se está intentando hacer es armar un binomio de Newton, ¿sí? Y lo que va a suceder es que, bueno, ese binomio va a dar 1. Va a dar 1 porque esta suma da 1. ¿Sí? ¿Cómo consigo el binomio de Newton? Bueno, para conseguir el binomio de Newton necesitamos lo siguiente. Primero necesitamos que los exponentes sumen n. Eso por un lado. Necesitamos que la suma, los índices de la sumatoria vayan de 0 a n y que esos mismos índices sean los de las combinaciones y, bueno, un exponente. ¿Sí? Si tiene esa forma, entonces conseguimos el binomio de Newton. Vamos a ver en qué condiciones quedó acá. Tenemos en este caso tenemos, bueno, saqué el lápiz. Ahí va. No tenemos n, pero tenemos n menos 1. No hay problema con eso. Lo importante es que este valor, si empieza en 0, este valor lo tenemos acá en las combinaciones, ¿sí? Mientras que este otro lo tenemos en este índice, en el primer exponente, y acá estos dos, bueno, este es la resta de los dos índices, ¿sí? Del índice final y j. Así que bien, sería esto, por binomio de Newton, sería A más B, aunque acá A sería P y B sería 1 menos P, esto elevado a la n menos 1. ¿Sí? Eso por el binomio de Newton. Bien, así que eso, bueno, es 1. Lo que estamos diciendo es que toda esta sumatoria da 1 elevado a la n menos 1. No sé qué dice acá. Bueno, no importa. Esto y esto da 1. Y fin de la discusión. Entonces, la esperanza estaría dando n por p. Que como vieron es coherente con el ejemplito anterior. Bueno, sigo si no se va a hacer eterno este video. Por lo tanto, siendo recorrido finito, evidentemente la esperanza existe y tenemos, tarán, en una binomial
la esperanza da n por p, en una binomial de parámetros n y p. Y esa es la demostración. El estudiante podrá notar que se necesita un importante despliegue de contenido de cálculo. Sí, más o menos. Vamos a ejemplo 51. Poisson. Notemos que el recorrido es no negativo y por ende, de ser la serie convergente, es absolutamente convergente. Y de aquí que la esperanza existe. Oh, no me deja cambiar de página. Saco el lápiz. Bueno, vamos a la de Poisson. Misma idea, solo que es importante tener en cuenta que en Poisson el recorrido son todos los naturales. Si se acuerdan, el ejemplo de Poisson, un ejemplo de Poisson era aquel, en este libro, por ejemplo, está el ejemplo de que hay una central de llamadas. Bien, entonces a medida que pasa el tiempo van llegando llamadas. Llama uno, llama otro, llama otro. Nosotros vimos un ejemplo en el que aparecen averías, ¿sí? Objetos rotos. Entonces la variable aleatoria lo que va haciendo es, a medida que pasa el tiempo, va contando cuántos objetos rotos aparecen. Entonces puede ser que en un periodo de tiempo cualquiera, yo defino un periodo de tiempo t, y puede ser que aparezcan 0, 1, 2, 3. O sea, después de que yo defino mi tiempo t, puedo pensar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que no aparezcan averías o que no me llamen, en el caso de la central, que no reciba llamadas en ese tiempo t? ¿O cuál es la probabilidad de que me llegue una llamada? ¿O cuál es la probabilidad de que me lleguen dos? Y así, en general, podría pensar en la probabilidad de que me llegue cualquier cantidad de llamadas. Lógicamente, el número de llamadas, bueno, puede ser cualquier natural. Aunque la intuición nos dice que en el caso de la central, nos llega un momento de que la probabilidad de que me lleguen 1.000.000 de llamadas en el día va a ser muy baja. Llega un momento en que las probabilidades se vuelven bajas. Bueno, pero volviendo a Poisson y a la forma general de Poisson, vamos a calcular la esperanza. Entonces lo primero a tener en cuenta es eso, de que el recorrido son los naturales desde 0 en adelante. Así que nos va a quedar la suma de la serie, donde de vuelta tenemos el valor del recorrido por la probabilidad de que me dé ese valor. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la probabilidad? Bueno, en el caso de la binomial usamos la fórmula de binomial y en el caso de Poisson la fórmula de Poisson, que es esta. ¿Sí? Es posible que la hayamos escrito con K nosotros. Es posible, no, la escribimos con K, pero es lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerle caso a de Olivera. Y la seguimos con N. Bien, y con N de su índice. Bien, misma idea. Primera cosa, de vuelta, N lo cambiamos por N igual 1, porque el primer sumando es 0. No suma nada. Entonces perfectamente podemos cambiar a N igual 1. ¿Sí? Bueno, eso en primer lugar. Bárbaro.
Bueno, acá realmente no veo que haya ningún cambio de aquí a aquí. No sé, no veo ningún cambio. Un misterio. Misterio. Si alguien lo ve, después me dice. No sé qué cosa apuntar, no sé. Bien, acá sí hay cambio. Saca de la sumatoria las cosas que no dependen del parámetro n y anula, hace todo junto. O sea, anula esta n con una de acá y le va a quedar n menos 1 factorial. Este que no depende de n lo saca y de acá saca 1. ¿Sí? Entonces, esto es lambda por lambda a la n menos 1. Bien, y se queda con esto. Bien, y que adentro de la sumatoria le queda lambda a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Hace un cambio de variable similar al de hoy, de la binomial, donde m es n menos 1, y lo mismo de hoy. Si n empieza en 1, m empieza en 0. ¿Sí? Solo que acá, bueno, esta va a ser hasta más infinito. Porque si n tiende a infinito, m también. Eso me parece que está claro. Cambian los índices y esta serie da T a la lambda. Que creo que esto ya comentamos por qué. ¿Sí? Tiene que ver con Taylor, con el desarrollo de Taylor. ¿Sí? O sea, e a la x, sabemos que el desarrollo de Taylor es 1 más x sobre 2 factorial a la 2, x a la 3 sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Bueno, pero esto podríamos expresarlo así. Bien, o sea, este x a la 0 bueno, si sustituimos la x por lambda, resulta que esto es lambda a la 0 sobre 0 factorial, que sería el primer caso, lambda a la 1 sobre 1 factorial, lambda a la 2 sobre... Ta, y ahí queda. ¿Sí? Y bueno, queda e a la lambda por e a la menos lambda va a dar 1. Así que listo. En la de Poisson, la esperanza es el parámetro lambda. Bien, esto está bueno saber que podrían ser preguntas de oral perfectamente, que elijan una distribución y prueben la esperanza, calculen la esperanza. Veamos un ejemplo donde la esperanza no existe. Bueno, sí, yo ya hice uno, podemos ver otro. Sea una variable, bueno, inventa el recorrido. Bueno, se inventa un recorrido y una probabilidad. Y hace exactamente lo mismo que hicimos. O sea, justifica que es de cuantía. ¿Sí? Así que está bien definida. Pero cuando calcula la esperanza le da más infinito. Voy a tomar mi ejemplo. Bueno, y acá... Y acá otro ejemplo que no existe. Bueno, está.
Muy bien, bueno, para terminar el video vamos a ver una aplicación de esto. Acá tengo el examen de julio de 2023 de probabilidad estadística de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, quiero que nos detengamos a ver lo siguiente. Bueno, son 8 ejercicios de múltiple opción. Cada ejercicio tiene 5 opciones. Sí, lógicamente, una es la correcta. Entonces quiero que nos paremos en este detalle de que, bueno, una respuesta correcta tiene como puntaje asignado 12,5, mientras que cuando es incorrecta, el puntaje es este. Entonces, bueno, uno podría preguntarse de ¿por qué? ¿Cómo llegan a eso? ¿Cuál es la idea de fondo? Bien, vamos a la pizarrita. Entonces tenemos información, 8 ejercicios, 5 opciones por ejercicio. Y entonces el puntaje por acertar es 12,5. ¿Sí? Lo cual tiene sentido porque 12,5 por 8 nos da 100, que es eh, el puntaje total de la prueba. ¿Sí? O sea, el puntaje correcto, el puntaje de una pregunta correcta es fácil de calcular. Sencillamente, bueno, si el total de la prueba tiene que dar 100, que es lo que pasa con todos los exámenes de ingeniería, y pusiste 8 ejercicios y todos querés que valgan lo mismo, bueno, está, 100 dividido 8. Sencillamente eso. Pero, ¿cómo se calcula el puntaje de la incorrecta? ¿Cómo deberíamos asignar el puntaje de la incorrecta? Esa es digamos, la pregunta. Bueno, supongamos que tenemos un alumno que no estudió nada, no sé, no es de la facultad, no tiene ni idea, y ese alumno va a tirar a boca, tira al azar, las respuestas, ¿sí? Completamente al azar. Bien, porque además, bueno, dato, allá en la facultad lo que hacen son varias versiones de una misma prueba, cosa de que no se pueden pasar las respuestas, así que yo qué sé, si yo tiro que es la A en todas y capaz que pego alguna en una versión, en la versión 1 capaz que invoco 3 y en la versión 2 capaz que invoco ninguna. Eso es un poco aleatorio. Cómo las ordenan también es aleatorio. Bueno, bien, volviendo. Supongamos que el alumno tira al azar. Bien, entonces el ejercicio se vuelve binomial, ¿no? Y si yo represento mediante una variable aleatoria la cantidad de respuestas correctas, bueno, lo que vamos a tener es que esa x tiene una distribución binomial en la que va a repetir el experimento 8 veces cada pregunta y la probabilidad de que acierte es 1 en 5. Bien. Con lo cual, ¿cuál es, bueno, la esperanza de x? O sea, ¿qué cabe esperar de, bueno, cómo le va a ir a este alumno? Bueno, cabe esperar que, como nosotros vimos, la esperanza de la binomial, si x se distribuye según una binomial
de n repeticiones parámetro p, vimos que la esperanza es n por p. Bueno, entonces, ¿qué cabe esperar de este estudiante? Bueno, cabe esperar que la cantidad de respuestas correctas sea n por p. 8 quintos. Bien. Entonces, si cabe esperar que responda de forma correcta 8 quintos, lo que sería algo así como casi 2 respuestas correctas, entiendo que pierde un poco de sentido. Lo que se está buscando al poner el puntaje de respuesta incorrecta es que el estudiante que tira al azar queremos que saque 0. Bien, entonces fíjense, 8 quintos son respuesta correcta. Eso lo vamos a multiplicar por 12,5, que es el puntaje que gana por cada respuesta correcta. Bien. Ahora, son 8 ejercicios, ¿no? Por lo tanto, de esos 8, yo le resto 8 quintos y me da las, digamos, estas serían las respuestas correctas que cabe esperar que obtenga el estudiante que tira al azar. Entonces 8 menos 8 quintos van a ser las que se equivoquen, las respuestas incorrectas. Todavía no le hemos asignado un puntaje, así que vamos a poner que esto vale x. Bien, bueno, si yo quiero que esto valga 0, entonces lo que nos queda acá es, bueno, 8 menos 8 quintos son 40, 32 quintos, oh, se apretó el 5, x menos 8 quintos por 12,5, con lo cual, tac, tac, podemos dividir acá 4 y lo que estamos haciendo es que sacamos la conclusión de que x debería ser menos 12,5 sobre 4, lo que nos da un puntaje de menos 3,125. Y así es como calculan el puntaje que tiene que llevar la respuesta incorrecta. Bien, se busca que la esperanza sea 0, que el estudiante que tira al azar, bueno, en promedio saque de puntaje 0. Bueno, en la próxima clase hablamos de variable aleatoria continua, ¿sí? Así que bueno, nada, no me molesto más. Que pasen bien.